Gloria a Dios, la iglesia del Glory to reino de God. Jesucristo The church, the kingdom of Jesus y su Christ. ministerio Aviva el And the Fuego, el don de Dios ministry, que está en ti. light Le up the damos fire gracias that a is nuestro inside Dios, of al you. Espíritu We give Santo, thanks to the Holy Spirit por esta noche tan for preciosa que this nos da beautiful night that He has given us, y por esta serie tan and for this maravillosa que nos series, entrega el this Señor hoy, marvelous series that the Lord has given por el us, cual hoy vamos a aprender by which today we are going to learn a crecer. to grow. Vamos a aprender a We are crecer. going to learn to grow. Digo otra vez, voy a aprender a crecer Say más. it again. Today we'll learn to grow more. Voy a aprender a crecer I will learn más. to grow more. Voy a aprender a crecer I will learn más. to grow more. Amén. Amen. Dígalo otra vez, voy a aprender a Say it crecer again. más. I will learn to grow more. Dígalo otra vez, voy a Say it again. aprender I will a learn crecer más. to grow more. Amén. Diga Amen. gracias, Señor Jesús. Say thank you, Lord Jesus. ¿Cuál es Martín aquí? Which is Martin here. Bendito sea Dios, el mismo peinado. Bueno, gloria a Bless the Lord. Dios. Same hairstyle. Bless the Lord. Aleluya, Hallelujah. bendiciones, bendiciones. Qué Bless lindo. you. ¿Ah? So beautiful. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Gracias. Hay que dar fruto, ¿no, Martín? We have to bear fruit, right, Martin? Gracias, gracias. Thank Escuche. you, Lord Jesus. Listen. Saludamos a toda nuestra audiencia, a todos nuestros We amados salute hermanos en el nombre del Señor Jesús. all the audience, all of our brethren, in the name of Lord Jesus. Y esta serie la titulamos And this series, we El are calling it crecimiento. The Growth. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Escuche, Listen. cuando un niño nace, When a child is born, el niño va creciendo the child grows físicamente physically. y también interiormente va creciendo Also, en inside, inteligencia he's growing in sabiduría. intelligence, in wisdom, y en conocimiento, and in knowledge, inteligencia. and intellect. Amén. Amen. Pero hay unos que crecen But there are some that grow, y otros que se quedan en lo que aprendieron y ahí se quedaron. but some stay in whatever they learn and they stay there. O sea, principios básicos. Basic principles. Por eso es que hay muchos niños That's why there's a lot of que children no maduran that do not mature, y siguen haciendo lo mismo and they continue doing hasta the los same 40, los thing 50, until they're 60, 40, 80, 100 50, años y se mueren ahí. 60, 100 years old, and then they die there. No pasó nada con ellos. Nothing happened with them. Y asimismo sucede en el cristianismo. Likewise happens in Christianity. La gente, los hermanos no se esmeran por crecer. The brethren do not want to grow. La situación es que muchas veces no queremos crecer The situation is that ¿Por sometimes qué we do not want to creemos grow que nos las because we sabemos think todas? that we know everything. porque creemos de que estamos bien. Because we think we are okay. Y la escritura lo dice claramente. El apóstol Pablo dice, el que se crea que esté bien. And the scripture says it clearly. Téngase Apostle duro Paul que no se says, vaya a those caer. whoever think they are fine, Entonces do not muchas veces despreciamos el be alimento careful that you do not fall. Sometimes we que nos reject da Dios para the crecer, food that God gives us to grow, para aprender to learn, y para conocer, and to get to know, para saber y poder vivir and to be able to live. cada día mejor. Each day better and better. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Entonces, si nosotros hacemos un esfuerzo, So if we make an effort, nosotros vamos a crecer. we will grow. Pero si nosotros no nos esforzamos, But if we do not make an effort, entonces nos quedamos lo mismo. then we will stay the same. Y eso le ha sucedido a muchos cristianos. And that has happened to many Christians. No se esmeran por crecer. They do not make an effort to grow. Se quedan en lo mismo. They stay in the same thing. Y ahí se quedan y ahí mueren. And then they stay there and then they die. Y eso es un problema grave. And that is a very grave problem Porque nunca maduraste. because you never matured. Se quedan con una cantidad de Biblia You stayed with a lot of Bible y se quedan que no pasan de ahí. and then they stay there and they don't go forward from there. La Biblia tiene algo poderoso llamado revelación. The Bible has something very powerful called revelation. La da el Espíritu Santo, The Holy Spirit que gives es el it. entender, That is to understand discernir and to discern profundamente más la Escritura. the scriptures very deeply. Acuérdese que es insondable Remember e inescrutable. that is deep and ¿Estás indescribable. entendiendo?
Lo estoy preparando. You Porque va a understanding? ser I am bien preparing profundo you esto. because this is going to be very deep. Y la situación es que una de las causas And the situation is that por one las of the cuales causes no se puede crecer why es por la we falta de cannot grow esfuerzo is because of lack of effort y por no arremeter contra el pecado. and not to go against sin. Entiéndalo bien. Understand it very well. Si no se arremete contra el If pecado you don't go against y sin no nos esforzamos para crecer, and we don't make an effort to grow, nos quedamos enanos espirituales. then we stay as spiritual dwarfs. Nos quedamos con lo básico We stay with the basics y no pasamos de ahí. and then we don't go forward from there. A veces nos quedamos con uno o dos dones del Espíritu Santo Sometimes we stay with one or two gifts of the Holy Spirit y con un ministerio. and with one ministry. Y nosotros tenemos que ir creciendo But we have Los to continue pastores growing. tienen The que ir pastors creciendo need to para grow que así mismo Dios les entregue otro ministerio so that likewise God gives them another ministry. y el Espíritu Santo le dé más dones del And the Espíritu Holy Santo. Spirit gives more gifts of the Holy Pero Spirit. entienda esto, But understand this well, que yo no dependo de los dones del Espíritu that I Santo, don't depend on the ni gifts of the Holy tampoco Spirit, dependo del ministerio. and I also do not depend on the ministry. Entonces tengo que esforzarme por crecer dentro de mí. So I have to make an effort to grow La inside of me. Escritura dice, ¿qué ganaréis The con ganar el scripture mundo says, y what will perder you vuestra win alma? if you win the world and you lose your soul? Preste la atención a eso. Listen to this very well. Estas son una de las bases por las This cuales is vamos a entrar en todo esto. one of the basic things that we are going to Y enter all of quiero this. decirle And I want to tell you, que hay personas que se esmeran there are persons that make an effort, por tomar la Biblia For taking the no Bible, para sus vidas, not for their lives, sino para los demás. but for other people. Y eso es otro error. And that is an error. Me estoy aprendiendo estos versículos I am learning these verses bien de memoria, very well in porque my se los memory tengo que decir a alguien. because I have to tell them to someone. Porque voy a predicar esto Because I will preach y this voy a dar esto a la iglesia. and I will give this to the church. Ese es un error. That is an error. Porque el primero que se lo tiene que comer es Because the uno. first one that has to eat it is yourself. ¿Me estás entendiendo? You understand? Porque cuando yo cojo la escritura Because when I take the y la scripture tomo para mí, and I take it for me, empiezo con ella en una experiencia. then I will start an experience with Entonces it. voy a hablarle a ustedes Then I will speak to de lo you que he experimentado. of what I have experimented. Eso es una buen efecto de la palabra This de is a Dios. good effect in Porque the estoy Word of predicando God con un testimonio. because I am preaching with a ¿Me testimony entiendes? O sea, predicarles la palabra o enseñarles la palabra to teach you, to preach you the con la Word experiencia with the experience es un buen is a testimonio. good testimony. Entonces, si les predico la palabra Therefore, if I preach you the Word, solo porque vine y la saqué de la Biblia, only because I came and I took it out of the pero Bible, estoy lejos de but I am entenderla far away from o understanding de it recibir la or of revelación, receiving the revelation, entonces therefore, yo no fui edificado. I was not edified. Estoy dando edificación, I am giving pero mi edification, alma se está but rezagando. my soul is O sea, decreasing. no estoy creciendo I am not espiritualmente. growing spiritually. Es delicado. This is very delicate. Yo no puedo tomar la palabra I cannot take the para word dársela a los demás to give it to everyone else, y no vivirla yo. and I won't live it. Amen. Es un error. That is an error. Es un error. That is an error. Por esa razón es que hay muchos ministros For that reason, there are many ministers que están en grandes problemas that are in big trouble porque se agarraron a dar, because they started giving, pero no se dieron ellos. but they did not give themselves. No recibieron ellos. They did not receive themselves. Primero tengo que meditar en ella, tengo que First, razonar I en have to ella meditate tengo que in it. escudriñarla a I ella. have to read it. y I tengo have- que mirar bien and I have to look very well si está haciendo un efecto en mi vida. if it is doing and affecting my life. Si no, me voy a quedar en las mismas con las mismas. Otherwise, I will stay the same with Y the yo same. y usted tenemos que crecer. Me and you, we all Dígalo, have to crecer. grow. Say grow. Dígalo otra vez, crecer. Say again, grow. Entonces nos quedamos muchas veces So sometimes we stay en los principios básicos. in the basic principles. Y por eso hay personas Therefore, there are people que cuando les hablamos that when we speak to them, dudan mucho, they doubt. piensan mucho. They think too ¿Sabe por much. qué? Porque nos están mirando a nosotros mucho. You know why? Because they are looking at us too much. Entonces no ven cambios. And they don't see changes.
podemos salirle con una sabiduría y una revelación bien tremenda ahora. We can present them a great revelation. Pero al otro día o a los pocos días But que in están the ellos al lado de nosotros, next day or the few days that they are with us, las cosas son diferentes para ellos things en are nosotros. different for them with us. ¿Te estás dando cuenta? Are you Y understanding? ellos están tal vez despertando, And maybe they are starting pero to nosotros wake no up, estamos creciendo. but we are not growing. La escritura dice, y el niño The crecía, scripture says, and the child grew. mire que no habló físicamente, You see that he was not speaking about en him sabiduría, en physically. conocimiento, In wisdom, in knowledge, en temor a Dios, in fear of God. crecía en una cantidad de cosas de papá Dios, He was growing in many things of Father God, aunque crecía físicamente, even though he was growing physically. pero no se habla de que el Señor estaba creciendo físicamente. But it was Se habla not de que spoken crecía about en la him growing gracia, en el physically. temor a Dios, It was that que he was crecía en el growing in the grace, conocimiento, en in la the fear of revelación, God, in the que knowledge, crecía en la in the sabiduría. revelation, in the wisdom. ¿Me estás entendiendo? Are you understanding? Entonces, tú tienes que mirarte Therefore, you have to look at si estás yourself creciendo o to no see estás if you're creciendo. growing or if you're not growing. Tienes que mirarte qué estás aprendiendo todos los You días. have to see what you are learning every day. Tienes que estarte mirando, You have to look at en vez de yourself, mirarte al espejo, not look at yourself in the mirror. mírate dentro de ti. Look at yourself inside. ¿En qué creciste hoy? And what did you grow today? Porque la palabra de Dios, al hacer un efecto en nosotros, Because the word of God, when it makes an effect in es us, para un crecimiento, it's for a growth. para una It's for a renovación renovation. en la mente, en In el the espíritu. mind, in the spirit. ¿Me estás Are you entendiendo? understanding? No podemos entonces volver otra vez mañana con We lo cannot mismo, come back tomorrow with the same thing. porque no va a haber crecimiento en Because there nosotros. won't be a growth in us. Vamos a la escritura, Let's go to the scripture. libro de Hechos del capítulo 18, Book of Acts chapter 18. del versículo 24. Verse 24. Dile gracias, Espíritu Santo. Say thank you, Holy Spirit. Dile gracias, Espíritu Santo. Say thank you, Holy Spirit. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Now a certain Jew named Apollos, born of Óigalo bien, Alexandria, óigalo bien. Varón elocuente, an eloquent man poderoso en las escrituras. and mighty in the scriptures, Óigalo bien. came to Ephesus. Poderoso en las escrituras. Mighty in the scriptures. Este había sido instruido en el camino del Señor. This man had been instructed in the way of Y the Lord, siendo de espíritu fervoroso, and being fervent in spirit, hablaba he spoke y enseñaba diligentemente and taught accurately lo concerniente al Señor, the things of the Lord, aunque solamente conocía el bautizo de Juan. though he knew only the baptism of John. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. So he began to speak boldly in the Pero synagogue. cuando le oyeron Priscila y Aquila, When Aquila and Priscilla heard le him, tomaron aparte they took him y aside le expusieron más exactamente el camino de Dios. and explained to him the way of God more accurately. Y queriendo él pasar a Acaya, And when he desired to cross los hermanos le Achaia, animaron the brethren wrote, y escribieron a los discípulos que le recibiesen. exhorting the disciples to receive Y him. llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. And when he arrived, he greatly helped those who had believed through grace. Porque con gran vehemencia For he vigorously refutaba públicamente a los judíos, refuted the Jews publicly, demostrando por las escrituras showing from the scriptures que Jesús era Cristo. that Jesus is the Christ. Aleluya. Amén. Hallelujah. Gloria a amen. Dios. Glory to God. Entonces, lo que les vengo enseñando a ustedes, So lo que what les vengo I've diciendo, been teaching you and telling you, hay gente muy poderosa en la there are Biblia. very mighty people in Con the la Biblia, Bible, perdón. with the Bible. O sea, saben mucha escritura, Therefore, they know a lot of scripture. saben, tienen mucha elocuencia de la palabra, They have a lot of boldness in the word, pero no tienen crecimiento. but they don't have growth. Tienen elocuencia, son poderosos con la palabra, They se are la pueden mighty saber with the toda. word. They might know all the word. Óigalo bien. Ustedes han visto personas que You conocen have toda la seen Biblia, se la people saben that know toda. the entire Bible. They Son know it all. poderosos con la escritura, They're lo que mighty with dice the Apolo, será scriptures. poderoso con la escritura. Like Apollos, he was mighty with the scriptures.
Pero Apolos estaba pasando por algo que no sabía, But Apollos was going through something that he did not know. como nos puede estar sucediendo a nosotros. Like it could be happening to us. Pero para eso el Espíritu de But for that, the Dios Spirit of nos God está mostrando hoy is showing us con este maravilloso espejo today que with es su this palabra, marvelous mirror that is His cómo Word. está nuestro crecimiento, How is our growth? cómo está How nuestro avance is espiritual. our spiritual advance? Entiéndalo bien. Nos podemos quedar con enseñanzas básicas, pasajeras, Understand it very pasadas, well. We can stay with those basic teachings in the y nos past. podemos quedar con mensajes, We can stay with those messages. pero necesitamos que se afirme la palabra, la revelación, But we need to be la relación con el firm Espíritu with the Santo. Spirit, with the Word, with the Porque relationship with the la Holy relación con el Spirit. Espíritu Divino de Because Dios with the relationship with the Holy Spirit of God hace que la palabra de Dios makes the Word continuamente se mueva, queme dentro de nosotros. to move, to burn continuously Y inside of nosotros us. necesitamos que la palabra nos queme. And we need the Word to burn us. Óigalo bien. La Listen escritura very dice, well. la escritura dice, Jeremías si no hablaba estas palabras, The lo quemaban. Scripture said very well, if Jeremiah did not speak those words, they would burn Vamos him. a la revelación de esto. Let's go to the revelation of this. ¿Qué significa esto? What does this mean? Nosotros necesitamos que la palabra junto con el Espíritu We need the nos word queme. along with the Spirit to burn us. O sea, ¿qué es esto de que nos queme? Therefore, what is that? What is it to mean? What does it mean to burn us? Que haya un fuego continuo, For there to be a continuous un fire, río de palabra en a nosotros. river of words in Pero us, no un río de palabra con entendimiento, but not a river of words with understanding, sino un río de palabra con el Espíritu but Divino de a Dios. river of words with the Spirit of God. Porque cuando nosotros Because when we dejamos que ese río let that de river palabra con el Espíritu Santo de Dios with word and the Spirit of mueva en God nosotros, moves in us, es donde viene el crecimiento espiritual en nuestras there is vidas. where the spiritual growth will come in our lives. ¿Me estás entendiendo? Are you Tiene que understanding? haber fuego. There has to be a fire. Tiene que haber fuego. There Diga has to be a fuego. fire. Say fire. El fuego Say hace fire. The que fire yo crezca. El makes for fuego me hace to que yo grow. madure. The fire El allows fuego for hace me que yo me ejercite. to mature, for me to El fuego hace exercise. que yo me mueva. The fire makes me El move. fuego hace que yo me inquiete. The fire makes me not be El fuego still. hace que yo Stir dé de up. gracia The lo que he recibido de fire, gracia. Y cuando yo doy más de gracia, and when I give more of grace, más recibo gracia. more I receive in ¿Me grace. estás entendiendo? Are you Entonces understanding? necesito que Therefore, I haya need- fuego, río de palabra. I need there to be a Mover fire, a cuando hay river río de of palabra, es mover el Espíritu, se When está there is moviendo a en mí. river of word, the Spirit is Ahí stirring es up in me. Cuando vienen los planes de Dios. That's when the plans of God El come plan to de us. Dios no va a venir en usted The plan of God is not going to come to si you no hay fuego. if there is no fire. El plan de Dios no va a venir en usted. The plan of God is not going to Si come no to hay you un río if there continuo. is not a continuous river. Necesito un río. We need a river. Dígalo, necesito Say un it. río. I need a river. Necesito Say, I un need a mover. river. I need a moving Necesito of the fuego. Spirit. I need a fire. Inquiétame, Espíritu Santo. Holy Spirit, stir me up. Acuérdese de esto. Si el niño no sale a correr y a Remember this, moverse, if the child does not come out to move and entonces to no run, crece porque no then se he won't be ejercita. able to grow because he doesn't exercise. Entonces nosotros necesitamos Therefore, ejercitarnos we need to exercise en la palabra, in the word, en la revelación, in the revelation, en la relación con in el the Espíritu. relationship with the Holy Porque Spirit. eso hace que yo Because crezca. that makes for you to Eso grow. inquieta mi That entendimiento stirs your a understanding. que se profundice en So la that it will be Escritura. more profound in A the que se scripture. profundice en la So that it will be revelación. more profound in the Porque relationship. cuando se profundiza, Because when it gets more encuentra profound, el efecto de la then you will palabra. find the effect Encuentra of el the Spirit. rocío como el que Dios da The dew a la of the- naturaleza todos los that días. God gives the Y nature eso every hace day. entonces que yo crezca. And that Que allows for venga me más to grow, sabiduría. to give me Que venga más wisdom, conocimiento. for it to be more Que venga más understanding, revelación. more revelation. Porque es como cuando una piedra, cuando una puntilla pasa por un imán. Because it is like El when a imán lo atrae. nail goes through Ese es el deseo del imán. magnet. The magnet attracts El it. deseo del imán That es que is the- todo metal que pase por ahí That is the desire of the magnet. lo What atraiga.
the el deseo desire suyo of your es que desire toda palabra de is Dios, that every word of que toda God, revelación every y un revelation, mover del Espíritu de and a Dios, moving of the usted Spirit of lo atraiga. God, you Y attract eso va a it, producir and that's going to un produce crecimiento en su vida. as growth in your A su life. nombre. In His name, Necesitamos crecer. we need to grow. Necesitamos crecer. We need Dígalo to otra grow. vez. Say it again. Necesito I crecimiento. need growth. Dios me está entregando la God fórmula. is giving me the Me está formula. entregando las bases God is giving me the basics para crecer. for me to grow. Apolos era un hombre Apollos was a que man era elocuente, that was eloquent. era He inteligente, was intelligent. tenía sabiduría, He had wisdom, pero no estaba en crecimiento. but he was not in growth. Es más, Pablo habla más de 10 veces de Apolos en la Biblia. Paul speaks more than 10 O sea times que about eso Apollos significaba in que the Bible. Pablo lo tomaba también como ejemplo y se lo encontraba. That means that Paul took him Le as an llamaba la example, atención. and he was very interested in Apollos. Pero Apolos tenía algo. But Apollos had something, Y eso es lo que tenemos que mirar nosotros. and that is what we have to look Podemos within ser us. maestros para otros, We can be teachers for others, pero no yo mismo para mí. but not for me, to myself. Por eso, ¿cómo te das cuenta? That's how do Porque you te get to ahogas en know? un problemita chiquitico Because así. you drown in a small problem En like vez de ver una this. solución dentro de usted en Instead of Cristo, seeing a solution of you in Christ, ves una destrucción. you see a destruction, Y ese es un problema. and that is a great Porque problem te falta crecimiento because espiritual. you're missing, you're Entonces, lacking eres spiritual maestro para growth. los demás. You are teacher to Le das others. la palabra a los demás. You give the word to Eres others. elocuente predicando la You escritura. are eloquent to preach the scriptures. Predicas con autoridad. You preach with authority. Predicas con denuedo, You- porque la escritura dice You preach with que boldness. Apolos predicaba con denuedo, Because the scripture says that Apollos preached with pero le boldness, faltaba algo. but he was missing something. Ninguno de los que están aquí podían llegar en ese momento a la altura de Apolos. None of the Apolos. ones that are here today can come to this moment and be in the same stature as Apollos. Una elocuencia, He was un hombre eloquent. bien preparado He was well prepared para dar, to give. pero no estaba en crecimiento él. But he was not in growth. He was not in growth himself. He Él was no himself not estaba in en growth. crecimiento. He was not in growth. Entiéndalo bien. Understand it very well. Vamos a ver qué le faltaba a Apolos Let's see what Apollos was lacking para que el crecimiento empezara a darse en él. so that the growth would start in him. Vamos a ver qué era lo que le faltaba Let's see what he was lacking para él crecer. for him to grow. Que es lo que a muchos de nosotros nos puede faltar. That it is what many of us might be lacking. A veces hay temores para predicar la palabra en público. Sometimes there is fear No lo for us to reconocemos preach a the gospel in Jesucristo public. We do en not público. recognize Jesus in public. Nos da miedo, nos da We get fearful, temores, we get desconfianza. We get Es más, me ven con la Biblia in doubt. y me la meto al bolsillo o la meto Or they dentro de la see me with the camisa. Bible, I hide it in my shirt, I hide it in my... Eso es negar a Jesucristo. That Eso is to tienes un deny problema ahí ya Jesus. grave. And that is a great problem Y right ahora quiero there. decirte algo. And I want to tell you something. Y es que Apolos tenía... And that is ¿Cuál era that el problema de Apollos, what Apolos? was the problem of Apollos? Vamos otra vez a la escritura. Let's go again to the scripture. En el versículo 24 dice, llegó entonces a Éfeso un judío Verse 24 llamado says, Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente. O sea que sabía mover las palabras, sabía pronunciarlas, había estudiado, se había preparado, He- era entendido. he was a very understanding man. He Y eso knew es the lo que conozco scripture. yo de mucha gente entendida. And that's what I know about a lot of people. Y tú hablas con ellos y te sueltan una cantidad de And you entendimiento, speak de to them, and they palabras. will give you a lot of knowledge, a lot of word, Pero sus vidas están llenas de problemas. but their lives are full of problems, Llenas de ruina, llenas de ruins, miseria, de miedo, full de of misery, temores. full of fears, Llenas de pobreza. full of poverty. Y cualquier problemita tiemblan, patalean, alegan. And any little problem, they will Yo he conocido ministros kick tan and they will entendidos
complain. I got to know so many ministers that had so much Conocí uno knowledge. And I got to know one que era tremendo entendido that he was a great, y had a lot of enseñaba knowledge. bastante sobre los matrimonios. And he knew a lot about marriages. Y un día le llegó su prueba. And one day the test Su came esposa to se fue him. con otro His wife left with another man. y se acabó el ministerio de él. And his ministry was finished. Óigalo bien. Listen very well. ¿Usted cree que tener un ministerio, Do you think that having a ministry se sustenta A ministry gets sustained con los triunfos de las aflicciones? with the triumphs of the afflictions? Un ministerio se A sustenta ministry gets sustained con grandes batallas, With the con great los battles. éxitos de grandes batallas, with the winnings of the great battles. sea cual sea. Let it be what it would be. Escúchelo bien. Listen very well. Un ministerio no se sustenta A ministry does not sustain itself con decir aleluya, amén, with gloria a saying Dios. hallelujah, glory to God, Un amen. ministerio es sustentado con las grandes pruebas. A ministry is sustained with the great tests. Un ministerio es sustentado A ministry is con grandes sustained aflicciones, with con, great con afflictions, triunfos de grandes with aflicciones, triumphs over great con afflictions, triunfos de grandes pruebas. with triumphs over great tests. Si a usted se pone a ver ahora que If, si usted se quedara sin empleo if now you start looking at y yourself todavía no tiene un and you lose ministerio your job and y you se still don't have a desespera, se ministry angustia, and you get desperate, you get anguish, entonces ¿qué va a hacer con las pruebas con un then ministerio? what are you going to do with those tests when you have a ministry? Preste la atención a esto. Muchos que Listen very tienen well. idolatría por sus hijos A lot of the people that have idolatry for their children y quieren un ministerio and they want a ministry y se le murió el hijo and the child dies y no quisieron saber nada más de Jesucristo. and they didn't want to know anything else about Jesus. Un ministerio es sustentado A ministry is sustained dentro de la casa inside the y fuera de la house casa. and outside the house. Un ministerio es sustentado con fe. A ministry is sustained with Un faith. ministerio es sustentado con la fuerza de A ministry Jesucristo. is sustained with the Con might humildad, of con Jesus, mansedumbre, con with nobleza. humility, Un ministerio es with sustentado meekness, con revelación, with con sabiduría, revelation, with con wisdom, conocimiento, con with knowledge, discernimiento. with discernment. Por eso la escritura dice, siendo bien nutridos That's en la why the palabra, scripture says en el being well nourished in espíritu the word, in the spirit, y bien formados, and well formed. aún habiendo siendo traspasados por muchos, de Even adentro y de being afuera. trespassed by many inside and outside. Así es que se sustenta un That's ministerio. how a ministry is Yo sustained. no me vuelvo a congregar ahí porque el pastor no me saluda, no I me don't habla. go and I don't congregate in that place because the pastor does not say hello to me or Es does una prueba not también para speak tu to me. ministerio. That is a test for your ministry. ¿Tú crees que un ministerio Do you think that a ministry es llegarse y parar aquí y aleluya, amén y gloria a is to Dios y come ya? and say, Y come over hermanos, here le and say bendiciones. hallelujah, amen, and brethren, God Tienes bless que haber you. pasado por los You trillos. have to go through the trials. Tienes que haber pasado por el fuego. You have to go through the fire. Es más, cuando recibas algo, ni siquiera tienes que pensar en ello para ti, Even when you receive something, you cannot think about it for yourself, sino para los demás. but for others. Ese es un ministerio. That is a ministry. Ese es un ministerio. That is a ministry. A su nombre. In his name, Apolos. Apollos, Voy a mostrarle la debilidad de Apolos. I'm going to show you the weakness of Apollos. 25. 25. Este había sido instruido en el camino del Señor. This man had been instructed in the way of the Lord. Óigalo bien, o sea que ha sido preparado, instruido, Therefore, cristocéntrico He was instructed. He was y Christ siendo de espíritu fervoroso. and being fervent in spirit. Empezamos ahí. We start there. No es el Espíritu Santo, es el Espíritu de él, It de is hombre. not the Holy Spirit, it's En His minúscula. Spirit. The Spirit of man is a Hablaba small y s. enseñaba diligentemente He spoke and taught lo accurately concerniente al Señor, the things of the Lord, aunque solamente conocía though he knew only el bautizo de Juan. the baptism of John. Ese era el error.
That was the error. Se quedó ahí en el He bautizo de stayed Juan. there in the baptism of John. En primer lugar, usted tiene que entender y aprender aquí. In first place, you need to understand and Si you need to este learn siervo here lo bautizó a usted, that if this servant baptized you, no se quede en el bautizo del pastor. do not stay in the baptism of the Usted se pastor. bautizó por fe en Cristo, You were baptized in faith to sumergido Jesus, en Él, submerged in Him, muerto en Él, died in Him, resucitado en Él, resurrected in Him, con Él y para with Él. Him and for Him. ¿Estás entendiendo? Are you understanding? Se quedó en el bautizo del pastor. He stayed in the baptism of the pastor. A mí me bautizó el pastor. My pastor quedaste ahí. baptized me, and then you stay there. Bautizado sí. Baptized? bautizó el Yes. pastor. Yes, pastor baptized Y me. esto estaba sucediendo mucho en Acaya, estaba sucediendo mucho en Corintios, And that was en happening Éfeso. a lot in Corinthians. Uno me bautizó, era más, estaban tomando tanto eso They were taking that, que decían, So much. yo soy de Pablo, they would say, Yo I soy de am Apolos. of Paul, I am of Apollos. yo soy de fulano. I am of whoever. El No. hecho de que yo te haya bautizado a ti no eres mío. Just because I have El hecho baptized de you que te doesn't haya mean that you're mine. bautizado, tú eres de Jesucristo. And because Es I have más, el baptized you, that means bautizo you are of es una Jesus. ley, es una palabra Therefore, the baptism is a establecida por él law mismo. that was established by Him. ¿Me estás entendiendo? Are you understanding? Entonces muchos no crecían. So a lot of them didn't grow. Apolos Apollos se quedó en el bautizo de Juan. stayed in the baptism of John. Se quedó en el bautizo de Juan. Stayed in the baptism of John. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Mire, So he began to speak boldly in mire que the hablaba con synagogue. denuedo. See Mire that que era una persona elocuente. he spoke boldly, Poderoso en la eloquently, escritura. mighty in the scripture. Y que encaminaba mucha gente And he would bring a lot of people a los pies de Jesucristo. to the feet of Jesus. Oiga, mire qué identificación la de este hombre. Look at the identity of this man. Qué identificación tan Look at the tremenda. identity, that's tremendous. Versículo 28 dice, Verse porque 28 con gran says, vehemencia For he vigorously refuted refutaba públicamente a los judíos, the Jews publicly, demostrando por las escrituras que Jesús era quién. showing from the scriptures that Cristo. Jesus was the Christ. Oiga, era un ministro tremendo entonces. He was a mighty Y muchos que no minister. conozcan esto pueden quedarse ahí, And pueden a lot equivocarse. that don't know this might stay there, might commit that error. A su nombre. In his name. ¿Estás entendiendo? Are you understanding? Escuche, Listen. mucha gente se quedó en el bautizo. A lot of people stay in the baptism. Muchos se quedaron en el bautismo. A las lot aguas. stay Ahí se in the quedaron. waters. Right there. No pasaron, They did not no pass. crecieron. They did not grow. Una persona que se esmera por crecer The person that makes an effort to grow, es como el niño que usted le diga, tenga este screen. like the child that you say, Él here's this nunca ice te va a cream. decir que no. He will never say Así le no. duela la barriga, Even if his así tenga daño de stomach estómago, aches, even if his así le stomach duelen aches, las muelas. Even if his Él teeth se quiere hurt, comer ese he screen. will want to eat that ice Y cream. eso es lo que nosotros That tenemos is que what tener. we need to have. Un deseo y una A pasión. desire and a passion. Dios dice, ahorita hay que congregarse. God said, ¡Corra! right now we Porque es have tu to crecimiento. congregate. That is Pero your growth. no desvalorices el alimento que Dios te quiere dar, porque es para tu crecimiento. Do not reject the Por eso es growth que that muchos God no wants to pasan de give you ahí. because it is for your growth. That's why a lot Porque of them do not desprecian el fast there. alimento. Because it's a lack of Desprecias food. el crecimiento espiritual. Because you reject the spiritual No growth. puedes, no You puedes cannot despreciar el alimento espiritual. reject the Porque spiritual no vas a food crecer. because you will not grow. Tuvo una situación. He had a situation. Habían entre los que escuchaban la palabra de Dios They were there who would listen to the word dos of God. personajes que tienen su nombre escrito en el libro de la vida Two y nombrados people por el apóstol Pablo, that had their names written in the book of life, talked about by Apostle Paul. que era Priscila y Aquila. And that was Priscilla, Versículo 26. verse 26. Y Priscilla comenzó a hablar con denuedo en la and sinagoga, Aquila.
And Pero cuando le oyeron Priscila y so Aquila, when he began speaking boldly in the synagogue, when Aquila and le Priscilla heard tomaron him, aparte y les they took pusieron him aside and más exactamente el camino de to Dios. him the way of God more accurately. Priscila y Aquila no tenían la Priscilla elocuencia que and tenía Aquila did Apolos. not have weren't as eloquent as Apollos. Priscila y Aquila no tenían Priscilla and Aquila esa poderosa did palabra que not tenía él have the mighty continuamente de él. word that Apollos had continuously, Pero ellos habían pasado el bautizo de but Juan. they have gone through the baptism of John. Habían recibido el bautizo de They Jesucristo. had received the baptism of Habían Jesus recibido Christ. al Espíritu de They Dios. have received the Spirit of Habían God. recibido el fuego del They have Espíritu received de the Dios. fire of the Spirit of God. Entonces lo llamaron. So they called them. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto a What I usted? want to tell you with this Si usted está en esa posición is de that if you Aquilas are y in this Priscila, position of Aquila and usted llega a ver un Priscilla, ministro como and you Apolos, see a minister like y Apollos, usted sabe que le falta algo, you know that something is lacking. pero si usted está seguro But if you are sure y que usted está lleno del Espíritu and you are Santo de filled Dios, with the Holy Spirit of God, llámelo y dígale aparte. call him and put him aside and tell Mira, him, esto listen, y esto. this and this. No te vayas a meter en un problema ni ir a traer cosas que no son porque te vas a meter en problemas. Do not get in trouble and come and bring things that are not there because you are going to be in great trouble. Priscila y Aquila Priscilla and le tomaron Aquila aparte y les pusieron más exactamente el camino. took him apart and explained to him the way of God more Versículo accurately. 27. Verse Y 27. queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron. And when he desired to cross to Achaia, the brethren wrote, Óigalo qué bien. exhorting. Se desanimó. Listen very well. Con lo He que was le dijo dismayed. He was Aquila, dismayed with what Y Aquila Priscila told him. And Priscilla, se desanimó. he was dismayed. Ese es un problema grave. That is a great problem. ¿Se da cuenta que era poderoso en la Biblia? Do you see? He was powerful in the ¿Se da Bible. cuenta que He era was elocuente? mighty. He was eloquent. Hablaba con denuedo, He spoke boldly. pero se había quedado en el bautizo de Juan. But he has stayed in the baptism Cuando of John. Priscila y Aquila le hablaron, When Priscilla and Aquila spoke to se him, desanimó. he was dismayed. ¿Por qué? Why? Porque creía Because he believed que se las sabía todas. that he knew everything. Y ese es el problema entre And that is the nosotros. problem within us. Creemos que nos las sabemos We todas, think that we know everything, pero estamos enanos espirituales. but we are spiritual dwarfs. Estamos enanos espirituales. But we are spiritual dwarfs. No hemos crecido. We haven't grown. Él había crecido hasta el bautizo de He Juan. had grown until the baptism of Y John. encaminaba a otros, He would guide others, pero él no. but not himself. Él estaba quedado. He was still. Él estaba quedado. He was still. Se lo voy a decir más adelante. ¿Por qué? I want to tell you later on why. Se había quedado He had en el stayed bautizo de Juan. when John baptized him. Se había quedado He had stayed en el antiguo pacto, en la sombra. in the old pact, in the shadow. No había pasado a la sustancia. He had not come to the substance. Juan el Bautista John the Baptist tampoco había pasado a la sustancia. also did not pass to the substance. Pastor, ¿cómo no? Pastor, how is that? No. No. Aunque había bautizado al Señor Jesús, Even though he baptized the Lord Jesus, aunque había visto al Espíritu Santo, even if he had seen the Holy aunque Spirit, había escuchado la palabra, la even voz if de he Papá had heard the Dios, voice of Father God, no pasó. he did not pass. Porque cuando estaba encarcelado, Because when he was in jail, dudó del Señor. he doubted the Lord. Y dijo, pregúntale a él si este And de he verdad said, "Ask es him el que ha de venir. If he is truly the one Después that de is que to él come. anunciaba que el que venía detrás Even de that él he used to announce that the one that would come after no him tenía el did privilegio not have the de privilege desatar
los cordones de su to calzado. undo his shoelaces. ¿Se da cuenta? Otro que se había quedado en él mismo. Another one that had stayed within himself. Y hoy el Espíritu Santo nos dice, And today the Holy no te Spirit is telling quedes us, en ti do mismo. not stay within yourself. Hoy el Espíritu de Dios te está Today the Holy diciendo, Spirit is telling you, toma la sustancia. all the substance. Mírate ahora en el espejo. Look at yourself in the mirror. ¿Cuál es el espejo? Which is the mirror? La palabra. The word. ¿Estás creciendo o no estás Are you creciendo? growing or are you not growing? Puedes madurar, You might be maturing, pero no has crecido. but you have not grown. Apolos era un hombre de madurez. Apollos was a mature man. Apolos era un hombre de elocuencia, de Apollos was an palabra, eloquent man in the de word, poder con la escritura. in might with the Pero scripture. no había crecimiento. But there wasn't growth. Y encaminaba a muchos, And he would guide others, pero no había crecimiento. but there was no growth. Cuando Aquilas y Priscila lo When llamaron, Aquilas and Priscilla called him, se desanimó. he was dismayed. Queriendo pasar a Acaya, lo tuvieron que animar. When he wanted to go to Achaia, they had to encourage Pero él him. pasó. But he passed. Si pasó es porque recibió lo que Aquila y a Priscila le había dicho. If he passed, Porque en it el was versículo because he 28 dice received what que Aquilas and encaminó a Priscilla had muchos a told him. Jesucristo. Because then in verse 28 it O says sea, that he en el guided many to momento Jesus. en que empieza tu crecimiento, Therefore, in the moment when your growth empieza un starts, fruto más grande en la vida de uno a y en la vida de los demás. a greater Y a los fruit cuales starts in our usted lives, in predique the la lives of palabra del others, Señor. and in A those su that you nombre. preach the word of God in His ¿Estás name. entendiendo? Are you Dígale understanding? gracias, Espíritu Say thank you, Santo. Holy Spirit. Por eso es que muchas veces That's why there's a lot of times que muchos se cansan de nosotros. that a lot of people get tired of us. Porque le estamos dando todos los días lo mismo. Because every day we're giving them the same thing. Y aunque usted le dé algo And diferencia, even if you give them something different, ellos no están viendo su crecimiento. they're not watching your growth. O sea, ellos no están viendo buena, porque el crecimiento Because the growth es mostrar buenas nuevas is to show good news del evangelio, de la of the palabra, gospel, of the word, del espíritu, of the spirit, de la gracia, of the grace, de la inteligencia, of de la the sabiduría. intelligence, of the wisdom, revelación of de the Dios. revelation of God. Pero cuando usted está But dándolo when todos you los are días, giving Yo soy every cristiano. day, I am a yo Christian. soy cristiano, I am a Christian. Padre, en el nombre de Father, in Jesús. the name of Pero Jesus. si no hay crecimiento, But if there's not a growth, olvídate, forget about it. no va a pasar nada. Nothing is going to happen. Tiene que haber un deseo en usted de There crecer. has to be a desire in Usted no se you. da cuenta que los niños Have you seen when the children speak a lot cuando about yo this? sea grande, When I grow cuando up, yo sea grande, when I grow up, cuando tenga when dinero, I have money, yo le compraré una casa a I mamá. will buy a house for my mom. Cuando yo sea grande, When I grow up, yo me voy a comprar ese carro. I am going to buy that car. Cuando yo sea grande, When I grow voy a up, estar en la universidad. I will go to Cuando sea the grande, university. When o sea, I grow up, tienen un deseo, they have a tienen un desire. esmero por crecer. They want to Cuando make yo an sea effort grande to y grow. tenga 18, When I am grown and I am 18 years old, me meto con la muchachita que crecí con ella, I will con la vecinita. I will become a partner with my neighbor. ¿Te estás dando cuenta que tienen un deseo? You see that they have a desire, Y muchos de ellos van creciendo con ese deseo and many of them grow with that hasta que desire. realizan su deseo. Crecieron. Until they reach the desire, they grow. De acuerdo a tus deseos, According to your así desires, será tu crecimiento. that's how your growth will be. De acuerdo a tu pasión, According to your passion, así será tu that's avivamiento. how your revival will be. A su nombre. In His name. ¿Estás entendiendo? Are you understanding? ¿Por qué razón? Why Es que tengo que esmerarme por crecer. is that I have to make an effort to grow? Necesito crecer. I need to grow. Quiero crecer. I want to grow. Abra sus manos. Open your Quiero hands. crecer. I want to grow. Quiero crecer. I want to grow. Quiero crecer. I want to grow. Voy a pasar al otro I lado. will pass to the other Si side. Apolos pasó a If Acaya, Apollos went to Achaia, yo pasaré más allá. I En el will nombre de pass Jesús. even greater A than su there. nombre. To His Dile name. gracias, Espíritu Say Santo. thank you,
Holy Spirit. Voy a pasar más I will allá. pass further. Ahora, ¿cuál será el fruto que usted se está dando cuenta que está creciendo? Now, which is the fruit that you will notice when you are growing? Porque muchos se van a convertir. Because a lot will Porque convert. ellos ya no están viendo lo mismo en usted. Because they will not see the same Están thing in viendo que you. usted está creciendo They en will see that you are sabiduría, growing en in wisdom, conocimiento, in knowledge. en que usted está That you cambiando, are en que changing. usted está siendo That you transformado. are being transformed. Esa That transformación transformation es como un imán. is like a Entonces va a atraer magnet, and that's going to a los attract desconocidos, the unknown va a ones. atraer a los That's desamparados, going to attract porque te the están viendo homeless, because they que will ya see no eres lo mismo. that you are not the same. Estás creciendo. You are growing. Estás You creciendo, are growing, iglesia. church. Estás You creciendo, are growing, iglesia. church. A su nombre. In His name. Dígale gracias, Espíritu Say thank Santo. you, Holy Spirit. Vamos a crecer. Let's grow. Vamos a We are crecer. going to grow. Anhelo y deseo. I desire. Voy a pasar más allá. I will go Voy a further. pasar más I allá. will go Voy further. a pasar más I allá. will go A further. su nombre. In His name. Ahora, cuando usted va a pasar más allá, Now, when you are going to go sus further, batallas van a ser más your grandes. battles are going to be ¿Y es greater. por qué? Why? Porque estás formado. Because you are Porque being estás crecido formed. para avanzarlas. Because you are grown to Te has conquer them. fortalecido You have strengthened para yourself triunfar en ellas. to triumph in them. Y eso hará que se unan muchos. That is going to make for many of Escuche. people to want to unite to you. Escuche, en el año 1946 al, Listen, al in the year 56, 1946 y to empecemos del 1956, 40, in the 1940s, habían generales, there MacArthur, were generals. Patton, eran generales que tenían una disciplina There were generals that had such a discipline que aunque cayeran las granadas allí, that even when the que grenades aunque las exploded, balas le pasaran por los oídos, that even when the no se bullets went by agachaban. their ears, they will not bow down. Y eso era admirable entre sus And that ejércitos. was admirable within their armies. Por eso esa gente respetaba a esos That's why generales. those people respected those generals. Y eso es lo que la gente quiere ver And en that's what nosotros. people want to see in us. No que nos vean Not to agachados. see us bow Porque no down tengo con qué pagar el agua. because I don't have Porque no the money tengo to con qué pay the pagar la water luz. bill, because I don't have the money to Porque pay hoy the me light quedé sin bill, almuerzo. because today I don't have Porque el carro lunch, se pinchó. because Estoy my desanimado. tire Estoy got flat, acabado. I am Me dismayed, siento I am destruido. done, I am No puedo. destroyed. No, I cannot go on anymore. Eso va a acabar con una cantidad de gente que te admiraba. That is going to Va a acabar con una finish cantidad for de a gente lot of people that que were querían admiring you, pasar al otro that lado wanted contigo. to go further with you. No van a poder They won't entonces. be able to, Ellos te estaban viendo because they como were un héroe. watching you like a hero. Ellos te estaban viendo They como were esa looking persona at que you ibas a like that arrancar, person que ibas a that tomarlos was a going to ellos. advance, that were going to take them. Pero no pasaste pequeñas But you did aflicciones. not go through No those small pasaste pequeñas afflictions. pruebas. You did not go through those small tests. A su nombre. In His name. Apolo se desanimó, Apollos was dismayed, pero vinieron y lo apoyaron. but they came Le and dijeron, mira, lo que tú sabes está bien, they spoke to him. They told him, pero look, what ahora you know vive lo que is tú very, sabes. it's very good. But now you Crecerás, need to live what te you know. mirarán y se convertirán a Jesucristo, They a su will grow, nombre. they will finish and Dile they will gracias, convert to Espíritu Jesus Santo. Christ. Thank you, Gracias, Holy Espíritu Spirit. Santo. Thank you, Holy Dile Spirit. gracias, Señor Say, Jesús. thank you, Lord Jesus. Ahora el Espíritu de Dios te dice, Now the Holy Spirit ¿quieres tells crecer? you need, ¿Quieres you want to avanzar? grow, you want to ¿Quieres advance, pasar? you want to go ¿Cuál es tu further. deseo? What is your desire? Escuchen, la situación es que Listen, the seguro que si situation. les digo que mañana tenemos vigilia, I'm sure if I tell you tomorrow we have a vigil, van a ir poquitos. a few are going to show up. ¿Te das cuenta? ¿O You no see? van? Or they won't go. Porque para crecer se necesita esforzarse. For you to be able to grow, you Para need to make crecer an se necesita effort. darse. You need to give Para yourself. crecer se necesita In order to entregarse. grow, Para crecer se necesita in apasionarse. order to grow, you need to become Para passionate. crecer se In necesita order to grow, humillarse. you need to humiliate Para crecer se yourself. necesita In escuchar la order to palabra grow, de you need to Dios. listen to the word of God. Para crecer se In order necesita to una grow, relación con You Él. need a relationship with Him. Eso hará que mi crecimiento That will do sea tan That my- favorable para mí y para Dios that my growing will be so favorable for me and for God que
muchos me solicitarán. that a lot will solicit me. Pero queremos ser solicitados But we want to be solicited por elocuencia. because of eloquence. Queremos ser solicitados por denuedo. We want to be solicited because of boldness in the word. Que yo sea solicitado That I por lo que become vivo de la palabra de solicited Dios, because of what I por la live of the word experiencia of que God, tengo con for the ella, por experience el that I have testimonio with que it, tengo for the con ella, testimony por that I el have with efecto que hace en it, mi for the vida. effect that it does in my life. No por venir a dar una elocuencia de Not for mensaje, coming and giving an eloquent message, pero mi vida está but destrozada. my life is destroyed. A su nombre. In His name, ¿Estás entendiendo? are you understanding? ¿Estás aprendiendo? Are you learning? Dile gracias, Jesús. Say thank you, Jesus. Dile gracias, Espíritu Say thank Santo. you, Holy Spirit. Voy a I pasar will go el further. bautizo de Juan. I will go further the Voy a baptism pasar el bautizo de Juan. of John. I will go further the baptism of Los que pasaron el bautizo de Juan. those that went further the baptism of Entre John. todas esas multitudes, In all those multitudes, solamente fueron 12. only were 12 of them. Escúchalo bien. Listen very well. Solamente fueron 12. There were only 12. Piénselo. Think about it. Piénselo. Think about it. Dale gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Pasan los valientes, los esforzados. Those that will go Pasan los further apasionados, are the los bold entregados, ones, los the passionate consagrados. ones, the ones that are Pasan los consecrated, que se humillan. those that humiliate themselves. Pasan los que le dicen al Señor Jesús a Those that cualquier tell hora the de la Lord Jesus madrugada o Christ cualquier día. anytime in the morning or in Heme the aquí, day, Señor. here I am, Lord. Aquí estoy, I Padre. am here, Father. Para tu gloria, I am Dios here for your mío. glory. Señor, enséñame, Father, Dios. teach me, God. Quiero crecer. I want to grow. Quiero pasar, I want to Señor. go further. Quiero I avanzar, want to amado Dios, advance, oh para God, llegar al supremo to come llamamiento. to my supreme A su calling nombre. in His name. Esto no es decir yo soy cristiano. This is not just to say I am a Christian. Muéstralo. Show it. ¿Cuál es tu pasión? What is your passion? ¿A qué temperatura detestas el pecado? In which temperature do you detest sin? ¿Cuál es tu valentía? What is your boldness? ¿Cuál es tu esfuerzo? What is your effort? ¿Estás dispuesto a que te diga estás cometiendo un error? ¿Desanimarte, quedarte? Are you ready for me to tell you ¿O you're estás making an dispuesto a error? que te Are you diga, going to be estás dismayed? Are you going to cometiendo un stay? error? Or are you Animarte y seguir. open up for me to tell you you are committing an error, to make an effort and go on? ¿Te das cuenta? Y así hay muchos en la iglesia. Are you seeing there are many like this in Hay the mucho church? Apolo. There's a lot of Apollos. Hay muchos Apolos. There are many Apollos. Necesitamos crecer, iglesia. We need to grow, church. ¿Cuáles son tus frutos? Which are your fruits? Tus frutos tienen que ser frutos, Your fruits need to be fruits no débiles, that are not weak, porque Cristo no es un debilucho. because Christ is not weak. Frutos fuertes, Strong fruits. frutos que no eches para atrás, Fruits that you won't go back. frutos que cuando tú Fruits hables, that when you speak. frutos que cuando tú muestres, Fruits that when you show, no te debilites frente a lo que se te presente, you will not become weak to whatever comes sino before que you. vivas, sigas y pases But that you go sobre lo further que se presentó. and you pass Que no lo veas upon what grande, presents itself. For you not look at it as Y a if Dios it's a big chiquito. thing. For you to look at it as a small thing. ¿estás entendiendo? Are you understanding? Eso es ser un cristiano. That is to be a Christian. Y Pablo dio su cántico de victoria como cristiano. Paul gave his song of triumph for being a Christian. Ya vienen por mí.
They are coming for me. Ya sé cómo voy a morir. I already know how I'm going to Porque die. yo ya estoy para ser I sacrificado. am all ready to be Y el día de sacrificed. mi partida está And cercano. the day of my going has come. The day of my marching has arrived. ¿Seríamos capaces de hablar así? Are we able to speak this way? Cuando se tiene amor por el reino, por la justicia del reino, When we have love for the justice of the kingdom, no miramos la muerte. we will not see death. No miramos los hijos. We will not see our children. No miramos las We circunstancias. will not see the circumstances. No miramos el apasionamiento, el amor, el We will sentimiento por not las see personas. the passion, the love for the people. Miramos a Jesucristo. We will see Jesus Porque Christ. ya estoy para ser sacrificado. Because I am all ready to be Y el sacrificed. día de mi partida está And cercano. the day of my marching has arrived. Pues me espera la corona que For me dará el Señor juez The justo. crown is awaiting for Y no me that the solamente Lord, a the mí, righteous one, will give me. sino And not only aquellos to me, Que but for lucharon those y que vencieron y that que dieron triumphed. su vida and that gave their a lives su nombre. in His name. ¿Estás entendiendo? Are you Ese understanding? es un ministerio. That is a ministry. Dale gracias, Jesús. Gracias. Thank you, Jesus. Eso es haber crecido. That is to have grown. Porque el que va a ser sacrificado y ya sabe, Because the one that is going to be sacrificed espera and con already pronto knows anhelo su día. waits with great desire Porque that ya day. sabe Because he knows que su partida that his marching es ya. has arrived. Pero mientras estés amando este mundo, But if you continue loving this world, no hay crecimiento espiritual. there won't be a spiritual growth. Mientras estés amando tu carro, tu casa, If you're still loving your car, your house, mientras te desesperes porque se te quedó el celular en tu casa, if you're still getting desperate because you left your cell phone in your estás house, lejos de estar listo you are todavía. far away of being ready. Te desesperas porque le dio una fiebre a tu You hijo. get desperate because your child gets a fever, Estás lejos todavía. you are far away. Te desesperas porque me hace falta mi You familia, get me hace falta mis desperate hijos. because you're missing your children, your Estás family, lejos todavía. then you are far away. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? ¿Te quedaste hoy sin desayuno? Today you did not have a breakfast, Y a las 12 dices que tienes un hambre. and at 12 noon you say, oh, I am so hungry. Un hambre todavía no es cuando uno le falta un desayuno. To be hungry, famished, is not just to be missing a breakfast. Un hambre después de muchos días. A famish is after many days Que without tengas ganas de eating. comer es otra cosa. For you to have a desire to eat is one thing. Es porque estamos lejos todavía. It's because we are still far away. Mas no se desanime. Do not be dismayed. Porque Apolos vino entonces, Because se Apollos desanimó, came and he was pero dismayed, recibió, but he received, avanzó he advanced, y empezaron frutos. and the Versículo fruits 28. started in verse 28. A su nombre. In his name. Dile gracias Jesús. Say thank you, Jesus. Dile gracias Jesucristo. Say thank you, Jesus Christ. Dile gracias Espíritu Thank you, Santo. Holy Spirit. Dile gracias Padre. Thank you, Father. Dile gracias Jesucristo. Thank amado. you, Jesus Christ. Bendigo tu palabra, I amado bless Dios. your word. Bendigo tu presencia, I bless Dios your de los cielos. presence. Señor, hoy me enseñas. Lord, today you teach Me me. hablas cómo tengo que You crecer, amado Dios. speak of how I must grow, Voy a oh ver mi beloved crecimiento. God. I will see my growth. Mi anhelo, mi deseo. My desire, Mi pasión se tiene que my multiplicar. passion needs to be multiplied. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre In de the name of Jesucristo. Jesus Dile Christ. gracias, Espíritu Say Santo. thank you, Holy Spirit. Dile gracias, Espíritu Say Santo. thank you, Holy Spirit. Padre, alabo tu palabra, Dios Father, de I los bless cielos. your word, Bendigo God of tu the heavens. espíritu, Rey I amado. bless your spirit, oh Señor, te doy la beloved gloria, King. amado Dios. Lord, I give you the Dígale glory, gracias, beloved poderoso God. Rey. Say thank you, Señor, me mighty animas, King. Dios mío. Father, today Voy a crecer. I will grow. Voy a crecer. I will grow. Tu palabra me desafía Your word con hechos, con la historia de asks me for aquellos acts hombres. with the history of this man. Hoy me desafía
Today Ellos pasaron. today Yo went past pasaré. and I will pass. Yo venceré. I will Yo avanzaré. triumph. I will advance. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. En el nombre de In the name of Jesús. Jesus. Dígale gracias, Espíritu Say Santo. thank you, Holy Spirit. Gracias, Padre. Thank you, Father. Bendigo tu palabra. I bless your word. Bendigo, Dios de los I cielos. bless Father of the En el heavens. nombre de Jesús. In the name of Lo Jesus. que me estás dando en esta What you are noche. giving me this night. Señor, quiero acostarme hoy. Father, today I want Con to go deseo, to con sleep pasión. with desire, No quiero with ser más un passion. enano espiritual. I do not want to be a spiritual No door. quiero ser un enano I do not espiritual. want to be a spiritual door. Voy a crecer. I will grow. Voy a I avanzar. will advance. Voy a hacer la voluntad I de will Papá do Dios. the will of my Father Muchos God. me esperan al otro lado. Many are waiting for me in the other side. Cuando Apolo estaba predicando en aquel lugar, When Apollos was preaching in that place, ya Dios le tenía un pueblo. God already had a people Cuando pasara gathered for Acaya, him. When he passed cuando se Acaya, animara, when he ya lo estaba. That's Cuando strength. saliera del bautizo de Juan, he was not like when he came out ya of un the baptism pueblo lo of estaba John. esperando al The otro people were lado. already waiting for him on the Dios other estaba side. listo para tocar ese God pueblo was ready to touch those people por Apolos. because of Apollos. Así te dice el Espíritu That's Santo what the ahora. Holy Spirit tells you now. Ya Dios tiene un pueblo para God que tú le already has prediques. people for you to preach Ya to Dios tiene them. un pueblo para recibir God a already Jesucristo. has people to receive Cuando Christ. tú te animes y When pases you al otro lado, Want to go to the other ya Dios side. tiene ese pueblo God already has those para people que tú le animes, for you para to que tú le des la strengthen them, palabra, for you to give them the word, para que venga el Espíritu for Santo the de Holy Dios Spirit of God to come a su in nombre. His name. Dile gracias, Señor Say, Jesús. thank you, Lord Jesus. Voy a pasar al otro I will go lado. to the other side. ¿Qué es pasar al otro What lado? is to pass to the other side? Usted sabe qué es pasar al otro lado. What is to pass to the other side? Lo veremos el domingo. We will see it on Sunday. Dígale gracias, Jesús. Say thank you, Jesus. Dígale gracias, Padre. Say thank you, Father. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy ¿Quedaste Spirit. con ánimo de saber cuál será el otro lado? Do you want to know Primero, what is on the other anímate tú side? First, antes de saber cómo se pasa al otro lado. you yourself get strength before you know how it is to pass through the other side. Gracias, Jesús. Say thank you, Jesus. Bendigo la palabra del Dios viviente en bless cuya the word presencia of the estoy. living Le God sirvo in the continuamente en presence el nombre del Señor Of him Jesucristo. continuously in the name of Jesus Le Christ. doy la gloria a nuestro Dios. We give the glory to our La God. paz de Dios sea con cada uno May de the peace ustedes. of God be with El each rostro one de of Dios us. resplandezca May the face of y los lleve en God paz. shine upon En you el nombre de and go in Jesús. peace in the name of Jesus. Amén Amen y amén. and amen.